Carlos Solero presenta Letras en la tormenta. Será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Si uno vive en... Bueno, tangazo para recibir a Carlos Solero. También tangazo como para pensar algo de lo que ha sido esta semana de roscas y de armado de lista. Cuando dice eso de todos, qué sé yo, parece que lo escribe para este momento. La letra del tango, ¿no? ¿Qué te pareció, abogado? Sobre todo esto que los inmorales nos han igualado. El otro día, intercambiando con alguien en Facebook, dice, no nos igualaron, nos han superado y nos aplastaron. Yo creo que bueno, seguimos resistiendo. En primer lugar, estuvimos el sábado pasado en la Biblioteca Alberto Giraldo en la presentación del libro que Carlos tiene en la mano, que va a pasar a ser patrimonio de la Biblioteca Pocho de Prati. Es una donación que hacemos desde la Biblioteca Alberto Giraldo y que se llama La mula del trigo, vuelta al anarquismo, que es una antología de textos que ha hecho un grupo de compañeras y compañeros de Bahía Blanca y de Pigüé. Esto es interesante porque son dos localidades distantes en la provincia de Buenos Aires, pero han tenido la buena voluntad de recoger textos de Rafael Barret, por ejemplo, Emma Goldman, Rodolfo González Pacheco, Manuel González Prada. Podríamos hablar alguna vez de cada uno de ellos, donde, bueno, la idea es volver sobre el anarquismo y discutirlo, ponerlo en cuestión y ver qué vigencia conservan estas ideas que entendemos que, bueno, pueden aportar a que la sociedad sea un poco mejor. Para ir a Desde columna, ya agradecido. No, por supuesto, creo que es muy meritorio a todos los compañeros y además el trabajo de estos compañeros y estas compañeras que hacen un periódico también que se llama Disidencia y que, bueno, es una experiencia integral muy parecida a la de la Biblioteca Pocho de Prati, porque hay un taller de serigrafía. Entonces había una bolsita hecha por los compañeros y las compañeras que hizo el taller de serigrafía. Entonces los aprendizajes, ¿no? Desde albañilería para mejorar el local al que se tuvieron que trasladar hace poco tiempo, hasta la realización completa, integral de los libros. Esto es importante y sobre todo una firme convicción en los compañeros en esta época en que el papel escrito está siendo cuestionado en cuanto a que va a ser dejado de lado, nada más lejos. Estas compañeras y estos compañeros siguen convencidos que hay que insistir con esto, porque es la manera de que esto vaya de mano en mano, que permita un diálogo. Va a estar recorriendo parte de la región argentina con este libro y con otras publicaciones que han realizado, por ejemplo, monólogos de Darío Fo, 8 monólogos de Darío Fo, el dramaturgo italiano, claro, autor de Muerte Accidental del Anarquista, de Míster Buffo y demás, ¿no? De todas maneras, creo que es más una herramienta de debate. De Barret, de Goldman, González Prada, Malatesta, Enrico Malatesta, bueno, realmente es una antología y parece que es volver al pasado, no es volver al pasado, sino ponerlos en presente a cada uno de ellos. Bueno, hoy 24 de junio, siguiendo con el ritual de Eduardo Galeano y los hijos de los días, Galeano nos dice, el sol. Desde el amanecer de hoy se celebra la fiesta del sol, el Inti Raymi, en las estepas y las serranías de los Andes. Al principio de los tiempos, la tierra y el cielo estaban oscuras, solo noche había. Cuando la primera mujer y el primer hombre emergieron de las aguas del lago Titicaca, nació el sol. El sol fue inventado por Viracocha, el dios de los dioses, para que la mujer y el hombre pudiesen verse. En una comunicación con una compañera que quiero nombrar, Mali Blota, que nos escucha desde Berlín, es muy interesante porque Mali nos habla del solsticio, de dos cosas, ¿no?, contrapuestas. Una es el solsticio de invierno para nosotros y de verano para el hemisferio norte. Y la otra es una pregunta inquietante que habrá que buscar quién la responda. Y es la problemática que genera el 5G, que nos persigue, diría Tarkovsky, comúnmente con una navaja abierta, ¿no? Porque están los celulares, está en los hornos microondas, está en las antenas que nos permiten comunicarnos por los celulares, está en infinidad de lugares y no somos conscientes de esto. Y provoca daños letales.
Y mientras tanto, bueno, vamos a hablar de Raymond Carver. Creo que nosotros lo elegimos. Qué la bárbaro, verdad, Raymond Carver. Casi nada. Azarosamente, pero Raymond Carver es alguien que, nosotros escribimos el otro día, es un vindicador de antihéroes. ¿Por qué? Porque Raymond Carver, creo que muy mal calificado dentro de la literatura norteamericana, durante muchos años, diríamos, defenestrado, poeta, cuentista, lo ubican dentro de lo que se llama la línea del realismo sucio norteamericano. En realidad es porque las temáticas de Carver son los desencuentros entre los seres humanos, los conflictos, y sobre todo la otra cara del llamado sueño americano, más bien la pesadilla americana, que son los seres excluidos por el sistema, que pertenecen a la clase trabajadora o bien a la clase media. Y Raymond Carver Jr., se llamaba Raymond Clevie Carver, nació en Clacton, Oregón, 25 de mayo de 1938, y murió en Port Angeles, en el estado de Washington, el 2 de agosto de 1988. Creo que, sobre todo, la prosa de Carver le llaman minimalista. ¿Qué quiere decir esto de minimalista? Que en realidad las temáticas que aborda Carver son las de la vida cotidiana. Carver y la vida cotidiana con los desencuentros, los desamores, los pequeños momentos de felicidad. Raymond Carver va a demostrar su talento a través de la poesía, que para él era fundamental, y como dice Roberto Bolaño, todo buen narrador es un buen poeta, principalmente. Va a crecer en Yakima, estado de Washington, o sea, estamos hablando zona noroeste de Estados Unidos. Su padre trabajaba en un aserradero y era alcohólico, dato que no es menor en la vida de Carver, y la madre trabajaba como camarera y vendedora. Tuvo un solo hermano que se llamó James Franklin Carver, que nació en 1943. Estudió bajo la tutela del gran escritor norteamericano John Gardner y luego publicó un sinnúmero de artículos, cuentos, sobre todo en publicaciones del estilo de New Yorker o de Esquire, que en sí narran, como decimos, la vida de la gente común y corriente, ¿no? No son las historias de los magnates de Scofield, Gerald, que indudablemente es un gran escritor, que hablaremos alguna vez. No es la cuestión clamorosa de Hollywood. Está entre la novela negra norteamericana y la literatura social de John Steinbeck. O sea, lo que pasa es que Carver esto lo hace durante la década del 70 y la década del 80, donde todavía Estados Unidos es una potencia mundial hegemónica, pero bueno, van a ser reconocidos sus trabajos, ¿no? Hay una cuestión que es importante contar. Hasta los títulos, que parecen un tanto redundantes, nos muestran un estilo muy particular. Uno de los títulos es muy llamativo de los cuentos de él, que se llama Hazme el favor de callarte, por favor. Sí. O, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? Porque después eso en la novela negra norteamericana se mantiene esa. Él es un heredero en realidad de Dashiell Hammett, claro, digamos, de Raymond Carver también, a su manera, de Raymond Chandler, de otro Raymond, pero digamos, para que nos demos una idea, en el libro Catedral, que es importante, digamos, entre otros, se ha afirmado que el relato es la forma narrativa por excelencia en la literatura norteamericana actual y que Raymond Carver es el maestro indiscutible de ese registro. Lamentablemente a Carver le llegó el reconocimiento tardíamente. Él murió a los 50 años. Los últimos 10 años de su vida, gracias a su compañera de vida, Tess Gallagher, fueron más gratos para Carver porque pudo abandonar la adicción del alcoholismo que lo había traumado. Ahora, cuando vos decís le llegó tardíamente, esto también es producto de lo que fue la censura en Estados Unidos y todo eso, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, es un hombre que pasó por distintas universidades, por ejemplo, por la Universidad de Harvard alguna vez, para su formación, me refiero a lo que es la formación, no digamos académica, pero estuvo en la Universidad de Stanford, en Harvard, la Universidad de California, digamos, nutriéndose del conocimiento y también dándolo a conocer a través de su relato. Pero Estados Unidos tiene formas de censura, a veces más brutales y a veces más sutiles, ¿no? Nosotros alguna vez hemos dicho por estos micrófonos cuando estábamos en el otro local, que, por ejemplo, Noam Chomsky no logra que le publique el New York Times ni siquiera una carta de lectores. Pero la forma de censura es muy sutil. En el caso de Chomsky es comprarle los artículos y distribuirlos en periódicos o de baja tirada o directamente
fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo cual es una forma de censura. En el caso de Carver es la ignorancia supina, digamos, de que Carver existe, que Carver escribe y todo lo demás, ¿no? Hay una cuestión muy particular. Raymond Carver estuvo en Rosario, esto fue motivo de una polémica, en la penúltima, el segundo número de la revista Barullo, querido Miguel Roig, periodista y escritor, narra esa vivencia, la menciona a Beatriz Viñoli, que lo vio con sus propios ojos y lo escuchó con sus propios oídos, artículo todavía. Que se opiaron escuchándolo a Carver leyendo sus relatos con su tono monocorde en la escuela, sería el Instituto de Lenguas Vivas, como se llamaba, donde está frente a la Plaza Sarmiento. Era un hombre que estaba vestido de gris y todo él era gris, ¿no? Después Caribe Ortiz sostenía firmemente que Carver había estado en Rosario, lo cual fue tratado de chalado, de loco. ¿Cómo va a estar Carver en Rosario? Carver efectivamente fue a comer, a almorzar luego y a cenar al restaurante Jockey Club en Córdoba y Maipú. Desde ahí veía en Río y eso le inspiró un poema que está dentro de la antología de poemas de Carver que se llama Todos Nosotros. Pero Carver estuvo en Rosario, lo cual, digamos, le llamó la atención el Paraná porque le recordaba algunos ríos de su lugar de origen, ¿no? Pero en este caso los relatos que compone Catedral revelan la presencia latente, dice aquí el comentarista, de la intrusión de terrores extraordinarios en una existencia ordinaria. Eso dice Catherine Medwick. El propio Carver ha escrito: pienso que es bueno que en un relato haya un leve aire de amenaza. Debe haber tensión, una sensación de que algo es inminente. Sus personajes son gente de lo más común, como dijimos, trabajadores manuales, empleaduchos, parados, parejas a la deriva, desamparados, golpeados por la vida, muchos de ellos bebedores, que acceden a pesar suyo a una suerte de dimensión heroica, tercos testimonios de una realidad implacable. Un estilo escueto, lacónico. Bueno, aquí viene otro tema, ¿no? El estilo de Carver indudablemente ha influido sobre muchísimos escritores. Él era muy amigo de Charles Bukowski también, que tiene más mala prensa todavía, peor prensa que la del propio Carver, porque en buena medida también Bukowski era el confrontativo. Carver tenía un perfil mucho más bajo. Esta gente se la podía ubicar cerca de Arturo Rimbaud o muchos de los simbolistas franceses. Le faltaba tomar ajenjo nomás, tomaban whisky o cerveza. Y en el caso de Carver hay un caso, ¿no? Hay una cuestión. El editor de la revista Esquire, perdónenme por el inglés de Kentucky que yo hablo, él era de Oregón. Gordon Lish, que era quien editaba los trabajos de Carver, se ocupaba de mocharle, digamos, partes enteras de los cuentos. Como dice Roberto Bolaño, y lo cito porque Bolaño lo toma también como referencia a Carver, y estuvimos hablando de Bolaño poco tiempo atrás, son tan extraordinarios los cuentos de Carver que resisten aún los cortes que le va a hacer Gordon Lish. Y tengo aquí en mi mano Principiantes, el anagrama de Raymond Carver, donde están los relatos originales, o sea, sin que hayan pasado por la mano de Gordon Lish. Bueno, es tan buena la experiencia, ese Bolaño, de leer una versión como otra versión. En realidad, digamos, quizás para un día grisáceo como el de hoy, neblinoso, no sea recomendable leer a Raymond Carver, pero sí encontrarse con esta literatura nos puede llevar a pensar en qué recodo, en qué intersticio de nuestra existencia se encuentran algunas de las cosas que este buen hombre está planteando, este extraordinario escritor que para nosotros fue Raymond Carver. Anuncio que lo que viene en las próximas columnas. Vamos a hablar de Ezequiel Martínez Estrada como ensayista, con un título que nos parece pertinente: Martínez Estrada entre la Pampa y la cabeza de Goliat. Que son los dos títulos de los ensayos principales. Muy polémico Martínez Estrada también, ¿eh? Indudablemente venimos acá con ánimo de buscar camorra, digamos, radiofónica. Ahora vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver con todo esto, que vos pasaste, ¿no es cierto? Sí, Adrián Yáñez formó con Galayón un trabajista, un pianista y un contrabajista. Adrián Yáñez, un extraordinario pianista de jazz. Que cada tanto Horacio Vargas lo trae. Exactamente. Afortunadamente tenemos la suerte de escucharlo a Yáñez, talento musical, que ha formado el Raymond Carver Duo. No da muchas explicaciones. Qué bárbaro. Simplemente
vamos a escucharlo Vamos a escucharlo a entonces. Yáñez Dale. y a su compañero. Gracias por venirse. Entonces, The Raymond Carver Duo. Muchas gracias, buenas noches y divorcio. Ahí estábamos escuchando al Raymond Carver Dúo. Un descubrimiento de Yáñez y que trajo Carlos Solero. Porque en realidad he sido influenciado por Carlos Núñez, quiero decirlo. Para buscar esto, no sabía de la existencia del dúo. Que además tocó nada más y nada menos que en la Villa Victoria, en Mar del Plata, bello lugar si los hay, que tiene un pequeño auditorio, pero que en verano los recitales de música jazz generalmente se hacen en el jardín. Jardín hermoso, porque doña Victoria Ocampo, además, digamos, de dilapidar la fortuna familiar que se había hecho expoliando
pueblos originarios y a los gauchos de la Pampa, en esa cabaña canadiense, noruega, en la cual vivía, parecía las cabañas canadienses, pero que había traído su abuela y que vivía en Mar del Plata, digamos, cerca de lo que sería la Punta Alta dentro de Mar del Plata, ¿no? De Playa Grande. Bueno, había variedad de especies arbóreas de los 5 continentes. Y entonces era el lugar favorito de Victorio Campo para sentarse a leer. Digo, dilapidó la fortuna porque bancó la revista Azul desde el año 1931. Y indudablemente una figura controvertida, Victorio Campo, por sus posiciones políticas, sobre todo su cerril antiperonismo. Pero cabe destacar que le dio refugio a muchos antifascistas en la Argentina. Sí, claro. O sea, y que creo que en todo caso, lo he dicho otras veces, pero lo repito, me parece ridículo contraponer la figura de Victorio Campo con la de María Eva Duarte. Sí, no tienen nada que ver, son vidas distintas. No, nada que ver. Indudablemente Victorio Campo es una feminista. No voy a emitir juicios sobre la Duarte, así. Simplemente que son figuras distintas, con historias distintas. Y que ni siquiera se conocieron. Sí, además nunca discutieron Eva Duarte. Creo que hay cosas en las cuales no hay que caer para nada, esquivar ese blanco-negro como si fuera determinante todo. Me parece que hay cosas que hay que encontrar los valores que cada uno tiene en distintas aristas y trabajar sobre ello. Sobre todo creo que Victorio Campo en este caso, y la cito porque es la Villa Victoria donde ahí es agravado esto que acabamos de escuchar, que me parece una bella melodía por otra parte. O sea que con el Raymond Carver que trajiste y todo, yo no pude evitar pensar en ese personaje tan cercano a él que es Dashiell Hammett, ¿no? Sí, sin duda. Y si uno acá se sale un poco solamente de la crítica literaria, el espacio de comentar todo esto, Hammett, en esa otra pasión que nosotros tenemos, que es el cine, debe ser tal vez, no sé si hay otro escritor que tenga tanta influencia sobre el cine, no sé, tendría que pensar. Realmente, además, cuando uno lee, por ejemplo, El Combaltés, ¿no? Que es una verdadera joya del cine de John Huston, con la actuación de Mary Astor, sobre todo, y de Humphrey Bogart. No es solamente una novela policial, ¿no? O sea, encontramos en Carver y en Hammett, en este caso, cierto parentesco por esto de una literatura dura, en el sentido de que, bueno, no hay concesiones para el lector. No hay nadie que lea a estos autores, y sin duda también, bueno, ha sido llevado de alguna manera algo de Carver al cine gracias a Tess Gallagher, que era su compañera, una gran poeta norteamericana, ¿no? Sí. Así es. Y de Hammett, además de las novelas propias que él escribió, que como vos decís, Cosecha Roja, por ejemplo. Cosecha Roja, por es ejemplo, maravilloso. De Kurosawa, ¿no? No. Es muy anterior esto. Cosecha Roja es la historia del señor que llega a... Pero el director, ¿quién es? ¿No? Personville. Habría que buscarlo, vamos a buscarlo. No sé si no es Kurosawa. Bueno, no me parece. Pero bueno, por ejemplo, así como yo te comentaba de Hammett, por ejemplo, yo hace muchos años, me encantaría volver a verla. Muchos y tristes años, porque era por allá 77, 78. Vi un peliculón que se llamaba Julia. Ajá. Y que tenía que ver un poco con la vida de Lillian Hellman, Dashiell Hammett, y una belleza. Y después Wim Wenders hizo otra película en el 82 que el título era Hammett. Directamente la vida de Hammett. Bueno, Hammett, por supuesto, perseguido implacablemente ha sido implacablemente perseguido por sus posiciones políticas, digamos. Él adhería al Partido Comunista de Estados Unidos, y la época del macartismo fue una época terrible para Hammett, ¿no? Además, Hammett tiene una vida también muy particular. Podemos hablar alguna vez en particular de Dashiell Hammett, porque realmente vale la pena. Lo vamos a ir intercalando a ver si te gusta esta propuesta y le gusta a la audiencia, compañeros de la producción, ¿no?
es ir intercalando autores latinoamericanos con autores no latinoamericanos, que pueden ser europeos, como alguna vez hemos traído a Miguel Hernández, por ejemplo, o a Gabriel Celaya, pero revisitar a Clarice Lispector, por ejemplo, brasileña, o a Dashiell Hammett en este caso. Creo que no es recomendable para nuestra supervivencia traerlo a Raymond Chandler. Lo hemos traído, pero tiene que ver con que tiene tanta actualidad lo que plantea. Pero, por ejemplo, recuerdo el detective que llega a la ciudad de Personville y cuando baja y le pregunta a alguien cómo se llama el lugar, le dice, esto se llama Poisonville. Hay otro autor también del policial negro que es más cercano a nosotros, Jim Thompson, que tiene un libro que se llama 1280 almas, una novela, donde en realidad es la historia de, allí en Estados Unidos se eligen los sheriff. Y es la historia de un corrupto absoluto que llega sheriff, pero porque era un guapetón, digamos. Entonces, guapetón, coimero, tenía una serie de cuestiones. No creo que tenga ningún parecido con lo que ocurre por estos lares, digamos. Simplemente, bueno, a lo mejor que intentan el mismo cargo, pero es interesante porque la policial negra está mostrando la mugre de la sociedad. Sí, bueno, seguro. en este caso, Carver no es que esté mostrando la mugre de la sociedad, muestra la vida cotidiana tal y como es, con sus sinsabores, con sus pequeñas alegrías, con esos reencuentros muy fortuitos que se dan entre seres que jamás se encontraron, pero bueno, es una literatura que muestra, como decimos, la cara oscura del llamado sueño americano, que ahora Donald Trump está tratando, digamos, de volver a escena, pero que en realidad desde los años del 75 para acá, digamos, de la derrota de Vietnam, por ejemplo, el otro día Pablo Bielski, un gran periodista, analista de política internacional, además escritor de esta ciudad, explicaba la situación de la pobreza en Estados Unidos, cosa que no se habla, y hablaba de cómo, gracias a la cuestión del estallido de la burbuja financiera hace unos años atrás, la ciudad de Los Ángeles hay miles y miles y miles de personas que viven en las calles, con todo lo que eso implica. Es decir, que problemática que vemos en nuestra ciudad, en muchas ciudades de la Argentina, pero la ciudad emblemática, exactamente, y la emblemática ciudad de Los Ángeles, ¿no? Donde justamente se desarrollan los relatos de estos autores que nosotros estamos nombrando, ¿no? Raymond Chandler, Raymond Carver y otros. Yo la otra vez, justamente con relación a esto, leía también de cómo en Hong Kong, bueno, y en todo lo que es el lujo de Japón y de sus grandes ciudades, está atiborrado de gente en la calle, ¿no? Esto nos recuerda también a lo que fue los inicios de la revolución industrial, ¿no? Aunque estamos en una era tecnotrónica, como decía Cesinski y demás, pero es como que, bueno, la brecha de desigualdad es cada vez más irritante. Yo no pude dejar de pensar, vos hablabas antes del armado de listas, bueno, quienes tienen la convicción de la participación política tendrán otra mirada, pero mientras estaban transando y armando las listas, creo que a esa hora muchas personas, al margen de todo eso, estaban pensando, bueno, cómo transcurría la noche de frío, cómo comenzaba su jornada, que es la del día de hoy, en un día grisáceo, en un día con clima inclemente, absolutamente, y bueno, cómo iban a llenar la panza los niños con la copa de leche si podían, los padres de esos niños y las madres de esos niños tratando de conseguir algo, y es un espectáculo un tanto obsceno. En realidad el espectáculo no tiene nada, lo digo porque aparece casi como una nota de color en los diarios o a veces en los canales de televisión, ¿no? Hasta había un programa en Canal PN que se llama Esta es mi villa. En realidad habría que recordarle que más que una villa sigue siendo un barrio. Digo, pues esto es porque casi hay además del negocio de la pobreza, que en sí es un gran negocio para los que hacen de la política y del clientelismo, y para el Banco Mundial es un gran negocio la pobreza, porque endeuda a los países y dándole subsidios. No tiene ninguna posibilidad de ofrecerle ni siquiera un trabajo medianamente digno donde se retribuya con el salario como se debe el esfuerzo que se le exige a las trabajadoras y trabajadores. Y creo que esto tiene mucho que ver con todo lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, la verdad que estamos en un momento de la historia que la verdad que urge algo nuevo. Hace muchos años
muchos años, aquel que fue el pedagogo de Bolívar, Simón Rodríguez, dijo: o inventamos o erramos. Llegó el momento de inventar, entonces. Es el momento de inventar, porque realmente con lo que tenemos a mano, con las respuestas sociales, políticas y de pensamiento que tenemos, es como que estamos ni siquiera para empatar la historia. Además que yo quiero hacer una reivindicación explícita de lo que son las bibliotecas populares, aunque parezca redundante, ¿no? El otro día estuvimos en la calle Santiago 2815, el lunes pasado, que era feriado por Güemes. Estuvimos en la biblioteca de Goldman, que funciona en la Casa de la Memoria, es un espacio de resistencia cultural, más que importante, todo lo que se desarrolla allí, ¿no? Cuando llegué me encontré con una biblioteca anarcofeminista, luego me encontré con un ensayo de murga, luego me encontré con que había cantidad de talleres, con que hay una radio comunitaria. Entonces, bueno, esos espacios, la biblioteca Gastón Gori, indudablemente la biblioteca de Prati, la biblioteca Constancio Vigil, la biblioteca Cachilo, tantos otros espacios, la biblioteca Giraldo a su manera también. Son todos espacios donde resistimos y tratamos de poner en cuestión esto y no quedarnos en palabras, sino que eso se concrete luego en hechos. Y que todo eso va, creo que las esperanzas están centradas ahí, ¿no? En que, bueno, como decía Camus, muchas veces se duda si hay que luchar. Entonces, y si hay que tener esperanza. Y bueno, sobran los motivos para luchar y la esperanza quizás es lo último que nos queda para, como bien decía Simón Rodríguez, inventar. ¿Qué vamos a inventar? Lo que colectivamente nos imaginemos. Y seguro. Seguramente será al margen de este sistema que directamente está yendo al colapso. No digo que está colapsando, porque el verbo colapsar no existe. Entonces, o a lo mejor de lo que se trata de inventar, no tiene una respuesta para, digamos así, macro, sino que son centenares de experiencias micros que pueden hacerse. No lo sé. No, pero de formas de relacionarnos que sean completamente diferentes a las que la sociedad vigente nos ofrece, ¿no? Mira, yo recién te escuchaba y tiene mucho que ver con lo que desde hace tantos años venimos hablando acá con algunos grupos de compañeros, compañeras. Digo, no sé si es un espacio desde donde vamos a transformar el mundo, esto, aquello. Lo que sí sé es que son otros espacios de disputar formas de la subjetividad, sin duda, con las que se vive, ¿no? Sin duda. Donde no reproducir aquella subjetividad dócil y mansa para que otros hagan negocios y vivan, sino, digamos, plantear otras cosas. Y esas otras cosas, para mí, sigue teniendo un nombre, y es favorecer pensamiento crítico. Y sobre todo que nosotros conjugamos. No sé para dónde conjugamos en plural. Conjugamos el nosotras y nosotros en plural. Claro. O sea, pensamos en términos colectivos. Sí. Acá a nadie le interesa destacar su individualidad. En todo caso, sí, en cuanto a que todas y todos somos diferentes, y eso es lo bueno.